Pues muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en otra edición, en otra sesión más de este Hablando Claro, que tan buena acogida está teniendo aquí en el Correo de Andalucía, versión web, el decano de la prensa sevillana desde 1899. Y hoy tenemos con nosotros nada más y nada menos, lo están viendo ustedes, a don Ángel Expósito. Tron, muy buenos días, ¿qué ¿Qué tal? pasa? ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, ¿cómo estás? Qué ganas tenía de decirte qué pasa, Tron, porque escuchando a Herrera continuamente decir lo de qué pasa, Tron, siempre a uno, ya como te escucho en la radio, en el coche, te escucho en casa, te veo por los blogs, es decir, por las mañanas cuando tengo un huequecito entre clase y clase también te escucho esas participaciones con Herrera y ahora presentando esta maravilla de libro. Mi abuela sí que era feminista, de HarperCollins, que desde febrero, Ángel, está teniendo una acogida brutal, ¿no? Sí, sinceramente, sorprendente. Mira, entre paréntesis, lo del ¿qué pasa, Tron? Es una macarrada que se nos ocurrió a Herrera y a mí. Esto es como en los de Cádiz, ¿qué pasa, picha? Exactamente. O en Cataluña, ¿qué pasa, nen? Pues el ¿qué pasa, Tron? Es una madrileñada como otra cualquiera. En Madrid decimos tronco. En vez de decir chaval o chico, decimos tronco. Tronco, tron. Así de fácil, no tiene mayor importancia. En cuanto al libro, pues sinceramente sorprendente. Yo no me imaginaba que esto iba a tener tanto éxito. Me alegro por ellas, que son las protagonistas del libro, no tanto por el autor, que soy yo. Y lo que demuestra es que la gente está muy harta, Ezequiel. Lo que demuestra es que la gente está muy harta del postureo, de la demagogia y de la corrección, supuestamente la corrección política. La gente quiere conocer a gente de verdad, a mujeres increíbles y auténticas superheroínas como son estas. Que por cierto, si tuviéramos que enfrentar ese feminismo de postureo, del que se habla perfectamente también en el libro, sobre todo en esas postdatas, que Sí. al final de cada historia, esas postdatas que llegan, y además, como tú siempre dices, porque a mí nadie me va a callar, Mm. cuando hay que enfrentar ese feminismo de postureo con ese feminismo real, ¿no te da un poquito de miedo de lo que, yo sé que no lo tienes, pero de que se te tache, como le ha pasado, por ejemplo, a Pablo Motos, o que automáticamente toda esas hordas de personas que están por la corrección, por el postureo, te tachen y te marquen en la casilla de machista? Porque, claro, el que no vaya por la línea del feminismo de postureo ya automáticamente es machista, ¿no? Claro. Y el que vaya por la defensa de la familia es un fascista y el que vaya a dar clase a un colegio de los salesianos es un ultramontano, ultracatólico y el que, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todo el mundo es ultra en función de si vas al contrario o en contracorriente. No, para nada. Tu pregunta, ¿te preocupa, tienes miedo, te asusta qué? Tajantemente, no. A ver quién es el guapo o a ver quién es la guapa, el feo o la fea que leyendo esas historias del libro Ezequiel no se emociona, no se le pone la piel de gallina. Es imposible, sea cual sea tu tendencia ideológica y política, que esa gente, esas mujeres no te impresionen. Y eso es lo que he intentado. Miedo, ninguno. Soy de cuatro caminos en Madrid, macho. Eso, no sé qué es esa palabra. De hecho, a mí me ha puesto los vellos de punta muchas historias, me podría quedar con varias. ¿Tú tienes alguna que te, bien por cercanía, bien, pero todas tienen una importancia? Yo me quiero centrar ahora en una que nos toca más de cerca aquí en Andalucía, que es la de Remedios. Sí. Esta mujer maltratada, esta mujer que salió adelante en el barrio de las 3.000 viviendas en el Polígono Sur, que por desgracia también conocemos aquí en esta tierra, ¿no? Cuando a ti te llega esa historia, supongo Sí, que, como todas, se te revuelve algo en el corazón, ¿no? sí. He intentado en el libro, como habrás visto, tocar a mujeres de todas las generaciones, de todos los colores posibles, de todas las tendencias, de todos Sí. los oficios, de todos los perfiles. Y tenía que tocar el maltrato. O sea, es imposible hacer un libro feminista como es este sin abordar el problema del maltrato y de la violencia machista. Hablé con mis amigos de la Fundación Alala, a quien también conoces en las 3.000 viviendas, y con ellos pues pusimos en marcha, presentadme a alguien, ¿no? Ellos me ponen en suerte a Remedios, que por razones obvias no se llama Remedios, y me cuenta su historia absolutamente brutal, inenarrable. Una historia que acaba bien. Yo no quería acabar con una muerta. No, no, yo quiero acabar bien. Y Remedios, después de años, años y años de maltrato por un payo, ojo, no un gitano de las 3.000, por un payo con el que casan, me da igual la etnia, consigue una madrugada escapar con su niña de casa, en pijamita y en bata de madrugada ya muertas de miedo,
Llegan a una comisaría y un joven policía les atiende y ahí empieza el rescate. Ahora nuestra Remedios es Kelly, trabaja en un hotel, la niña va a un colegio y mientras una por la tarde aprende a coser, la otra aprende flamenco de academia. Me parece, me parece una historia maravillosa para hacer una película solo con la vida de Remedios. Con la vida de Remedio o con la vida, porque aquí tienes tú, bueno, de la Macaria hablaremos dentro de un ratito también, Vale. que yo creo que es importante. Hay una otra historia que también me ha resultado impactante, que es la de Conchita Martín, Sí. sobre todo por todo lo que lleva en este olvido, en esta supresión de partes de la historia, de fragmentos de la historia que parece que nos quieren imponer, que es evidentemente todo el terrorismo y todo el dolor que ha causado ETA, ¿no? Y Conchita Martín, pues es la primera con la que abres el libro, pero además, vaya carta de presentación, ¿no? La historia de Conchita en este libro tuyo, ¿no? Conchita Martínez es la viuda del teniente coronel Blanco, al cual ETA asesinó el 21 de enero del año 2000, en la puerta de su casa. Ella está en casa, el marido se va a trabajar, como todos los días. ¡Pumba! Oye la explosión, el típico barrio de militares como lo hay en Sevilla, como lo hay en todas las grandes ciudades, ¿no? Imagínate el barrio cerca de Capitanía, es algo Sí, parecido. sí, sí, sí. O Tablada Eh, incluso. Ujú. claro, le revientan literalmente en la esquina, ella no sabe que es su marido porque en toda la manzana viven muchos militares. Ella quiere huir de la realidad porque sabe que podría ser Pedro Antonio. Y de repente el niño, claro, viendo el telediario y viendo la tele, está sentado en el salón y dice, mamá, han dicho el nombre de papá en la tele. Así es como oficialmente Conchita se entera de que ese cuerpo tapado con mantas reventado ahí abajo es el de Pedro Antonio Blanco. A partir de ahí, la historia de Conchita, hija de guardia civil, eso debe vestir mucho. Cuenta cómo saca adelante a los hijos, cómo los cría sin odio, cómo los cría sin olvido y cómo ahora lucha dando conferencias y charlas en los colegios, en los institutos, por el auténtico relato de las superheroínas que son las víctimas del terrorismo. Casi siempre mujeres, por cierto. Que además, bueno, te podrían decir, bueno, pero claro, es que son personas que siempre estaban en sus casas, pero sacan adelante una familia a pesar Oh, de todo. Y viniendo de donde venían, ¿no? De una educación militar muy recta, con muchas normas, en las casas cuarteles, en los años duros, ¿no? De los 70 y de los 80. sí, Y... No, no, dime, dime. no, no te iba a decir, una educación como fue su caso, ¿no? En un pueblo de Ávila, en una casa cuartel con el resto de niños, pero una educación en valores. Y Ahí es donde que yo los quería llegar, lo valores, de la educación en valores, Ángel, claro, eso es tan importante hoy en día que ahí también nace el feminismo, ¿no? En la lucha por la vamos, igualdad, ¿no? absolutamente. Es que, claro, cuando hablamos de valores, desde esa parte de lo políticamente correcto, de la moda que apuntabas antes, Ezequiel, uno piensa, ya verás, valores, ya empezamos con la religión, con el catecismo. Perdóname, los valores son los que nos enseñaron. Mi padre aprendió a leer y a escribir en la mili. Imagínate, era un niño de la guerra, hijo de republicanos. O sea, los valores son la solidaridad, el respeto, la buena educación, el respeto a los mayores, el cuidado del débil, el feminismo y la igualdad auténtica. Esos son los valores que nos enseñaron los que no sabían ni leer ni escribir. Y ahora resulta que nos estamos cargando nosotros. Sinceramente, a veces pienso que vamos para atrás, de verdad. Esta posmodernidad nos está, por así decirlo, marcando en exceso o está marcando en exceso a una generación que se le presupone que tiene que, entre comillas, tirar del carro de un país totalmente ahora mismo destrozado. Pues modernidad es una manera de definirlo. Yo diría, sí, corrección política o demagogia rampante. O sea, al igual que cuando O hablamos de populismo economía. incluso, ¿no, Ángel? Sí, 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 absolutamente es lo mismo. Populismo. Me quedo con eso como término político. Cuando hablamos de economía y nos centramos únicamente en el líder de la OGT, en el líder de la COE, la vicepresidenta económica o en la presidenta del BCE, se nos están olvidando los millones y millones de autónomos y pequeños empresarios, se nos están olvidando los alumnos de FP del colegio, de los centros de Don Bosco en todo el mundo, que son de los que tiran de la economía real. Estamos hablando del 90% de la economía española. Cuando hablamos de política y del proceso y de lo que dice uno y lo que dice el otro, se nos olvida lo costoso que es hacer un trámite con la administración local, autonómica o nacional. Y cuando hablamos de las mujeres y del maltrato y de la solidaridad y de la educación, se nos olvidan las auténticas mujeres heroínas como esas historias del libro y nos centramos en Irene Montero, en Yole Belarra
o en la consejera de no sé dónde. No, no, perdona, todo eso es populismo. Intentemos, y los periodistas los primeros, pisar la realidad, bajar el balón a ras de suelo, ir a por gente verdaderamente importante, que son quien levanta este país. Que precisamente en esto de pisar la realidad, tú tienes experiencia, porque yo no sé cuántos países lleva ya, pero más de 30 y de 40 seguro, ¿no? Fácil. Pues mira, si empiezo por China, así, rápidamente, si me permites un poco la petulancia. Sí, sí, sí. De este hasta aquí, pues empiezo por China, Tailandia, India, Pakistán, Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Kuwait, Emiratos, Egipto, el Chad, Sudán, el Congo, Mali, Senegal, Marruecos, Cuba, Guatemala, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos, Europa toda, lo puedes Ujú. imaginar. Por lo tanto, sí, seguramente. Casi 50 países o más de 50. El Y en el Líbano, libro, olvida el Líbano. que no es poco, no es moco de pavo lo que hay por allí. De nuevo, por cierto, otra vez esta zona de Oriente Próximo, otra vez un punto caliente. Bueno, el mundo está caliente, por así decirlo, y bueno, Ucrania. Estuve en Ucrania y en Letonia. y ahí hablando de Ucrania, precisamente, volviendo al libro, hay una parte con María Jesús y con Antonia, en esas escuelas infantiles de Kiev, también ha habido mucho postureo con Ucrania, desde el sector político ha habido mucho postureo. Vamos a la realidad. A escasos 50 metros de aquí de mi casa, aquí en Carmona, en Sevilla, tenemos la casa de acogida donde están una treintena de familias ucranianas. Una casa que está abandonada de 500 metros cuadrados, muy típica de aquí de la zona, muy antigua, los vecinos llegan, limpian, por cierto, ni te puedes imaginar la cantidad de mujeres que han ayudado a esas mujeres a integrarse en la sociedad Seguro. carmonense. No te lo puedes imaginar, eran mayoría absoluta. Y te quedas con tres nombres, con María Jesús y con Antonia. Volvemos a los valores y volvemos a una zona de guerra. Feminismo en Mira, estado puro, ¿no, Ángel? yo tengo la suerte de haberme recorrido las guerras, desde las guerras contra la yihad hasta guerras totales en Oriente Medio o el infierno de Venezuela en los últimos años. Yo estuve hace un año en Ucrania, cuando empezaban los bombardeos, y conocí a estas tres. Son tres monjas que rondan los 80 años, alguna los sobrepasa. María, María Jesús y Antonia, dos taboranas y una madrileña. Y las conocí en la casa de los niños. Ellas recogían niños de toda Ucrania, seguramente ya muchos de ellos venían del este, desde 2014, hijos de la guerra del Donbass y de Crimea, y era impresionante, tenían musulmanes, tenían ortodoxos, tenían cristianos, tenían niños sin ninguna religión, todos en la casa aprendiendo teatro, por ejemplo. Y me contaba una de ellas, y con los autos de Calderón de la Barca, el gran teatro del mundo, les explicaban lo que es la amistad. Y les enseñaban a los niños, estas tres abuelitas de 80 años, monjas dominicas, misioneras, les enseñaban a los niños cómo es la auténtica amistad y la familia, pero no la amistad del tovarich, sino la amistad del amigo y del hermano. Bueno, era escalofriante. Las sacaron de allí los GEO, obligadas, porque no se querían ir. Los GEO de la Policía Nacional, porque se los mandó la embajadora de española por entonces, Silvia Cortés. Y el jefe de los GEO, Gal Pelayo, el que va por ellas, cuando las encuentra en Kiev, le dice, pero sois vosotras otra vez. Era el mismo Geo que un montón de años antes las había sacado del Congo Sí, 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 sí. en otra evacuación. Es acojonante la historia. Lo que El es Geo diciendo, pero bueno, ya vale, ¿no? ¿Podéis parar un poquito? ¿Qué será lo siguiente, no? Y además Maravilloso. hay que ver la casualidad de volver la misma persona, el mismo policía, a recoger a tres misioneras, que por ¿Sabes? cierto, Es que quién le transmite, Ángel, esos valores a estas tres hermanas, ¿no? A estas tres monjas? Es curioso porque eso no nace de la nada, eso no, se ha tenido que no. ver en casa, hijos, bueno, en este caso, hijos no de la guerra, hijos de la guerra de Cuba. Hijo de la guerra de Cuba y de la guerra, de la guerra civil, imagínate, Sí, esta sí, gente sí, sí. pues empieza sus noviciados. Es curioso cómo se juntan, hablando de los valores, se juntan los valores de esos policías, de esa diplomática, Silvia la embajadora, con Ujú. los valores de las monjas. Es impresionante, de las misioneras, en la historia y en los años, ¿no? Esta gente empieza en sus pueblos, los noviciados, pasan casi todas por Granada, que es donde las dominicas tenían su casa central. Luego pasan por América, en distintas misiones en Colombia, en México, en Venezuela, en el Amazonas. Saben
todos los idiomas que te puedes imaginar. Antonia, con 82 años, hablaba el idioma indígena del Amazonas, hablaba el idioma de la tribu en el Congo, hablaba ruso, ucraniano, inglés. Bueno. Tienen una cultura y una formación humanística, absolutamente inalcanzable a unos pringados como tú y como yo. Desde luego. Última pregunta del libro, porque antes de que te marches, que sé que estás bastante liado ya para preparar el programa de hoy. ¿El objetivo cuál ha sido con este libro? Ya lo decías al principio, pero el objetivo al poner mi abuela, bueno, quiero que me hables un poquito de la Macaria, ya que la tienes aquí. Sí, Que la mira, tienes rápido. aquí. Y te respondo a las dos. Objetivo y el por qué decir mi abuela. El título se le ocurrió a Isabel, de la editorial HarperCollins, no es mío. La abuela era el epílogo. Yo, después de todas esas mujeres, Sí, si te preguntan, Ezequiel, ¿quién es la mujer que más te ha marcado en tu vida? Pues seguramente son tu abuela y tu madre. Pues depende de los que hayamos tenido la suerte de conocer a mi abuela, que murió hace muchísimos años ya. Es una mujer de la posguerra, absolutamente, familia republicana, por lo tanto, perdedores y con una hambre tremenda en la provincia de Toledo, la comarca de Talavera, la ribera del Tajo, Talavera de la Reina. A través del extraperlo del contrabando saca adelante a 7 hijos, se la mueren otros 7 y, sin embargo, siempre tenía ese punto de humor, de refranes, de tomarse la vida por montera que tenían los de Sancho Panza y los del Quijote. quijotesca total, sí, sí, sí. Totalmente. Y refranera como ella sola. Y bueno, yo le recuerdo con un cariño muy especial. Eso sí que es luchar, eso sí que es el amor, eso sí que es sacar adelante a su familia. La abuela Macaria, que se llamaba Valentina, me parece un nombre precioso, pero le llamaban la Macaria porque era la hija del Macario. Esto es España, podía ser Sevilla perfectamente, pero Sí, ese sí, no, aquí el tema de los clanes familiares. por favor, Fulanito es el hijo de los no sé quién, la ya hija de estás la nieta perdido. de los no sé cuántos. Nada. Y Eh, en cuanto a la intención del libro, sencillamente es reconocerlas. Hay un denominador común. Cuando tú estás en una guerra, en una posguerra, en un movimiento migratorio, en una crisis humanitaria o en un terremoto, hay muchos hombres estupendos. Imagínate a ese Geo o imagínate a 1000 diplomáticos, sí, faltaría más. Pero hay un denominador común. Siempre hay mujeres tirando del carro. Tú lo has dicho con esas señoras de Carmona ayudando a las ucranianas. Seguro que el alcalde también. sí, hombre, Seguro que el policía los local. hombres también, claro, claro, Faltaría más. evidentemente. Pero siempre hay una tía tirando del carro. De la familia, de la tribu o de la sociedad entera. Siempre. Hablando ahora de actualidad un poquito, ¿cómo ves a nuestra región, Andalucía? Somos el Correo de Andalucía, nos gustaría ver cómo alguien desde fuera, siempre hemos visto que en la historia los hispanistas, los mejores hispanistas de la historia, eran de origen anglosajón, ¿no? Ahí tenemos a Raymond Carr, tenemos a Preston, tenemos a Thomas, es decir, a Payne. Siempre alguien de fuera parece que es capaz de ver las cosas mejor que alguien de dentro. Quizás por eso del chauvinismo muchas veces, ¿no? Ángel, ¿cómo ves a nuestra región, Andalucía? Que sé que Yo, vienes mucho por aquí, que te gusta mucho estar por aquí. sí, yo, vamos, considerarme de fuera relativamente. Yo tengo Sí, una casa en forastero, como dicen en mi pueblo, forastero. Chiclana y es verdad que se me Bueno, dio pues por entonces eres medio gaditano, eso sí, está claro. totalmente. Soy, entre comillas, medio embajador de Cádiz en el mundo. Por lo tanto, de aquella manera. Bueno, pues yo creo que es una comunidad, y te hago con toda objetividad, con todo el potencial del mundo. Si Andalucía, en vez de estar donde está, y más mi provincia de Cádiz, si en vez de estar donde está, estuviera en Francia o en Inglaterra, sería un parque temático. Si empiezas con los tartesos, si sigues con los fenicios, con los romanos, con los árabes, terminas en la guerra contra Francia, en las Cortes de Cádiz, si terminas hasta en la guerra civil en el castillo de Santipetri, dice, pero bueno, pero vamos a ver si esto es la historia del mundo. Entre medias, no es moco de pavo, Sanlúcar de Barrameda. Es que por allí salió Cristóbal Colón, pero es que por allí entró también Juan Sebastián Elcano. Todo Correcto. esto en la misma provincia. Tú imagínate, desde el puente de Zuazo hasta Tarifa, pasando por Gibraltar, la bahía de Algeciras, con África y enfrente, Baelo Claudia, La Giralda, yo qué sé. O sea, podías hacer la historia del mundo solo en Cádiz y por extensión solo en Andalucía. Por lo tanto, el potencial de la historia es infinito. ¿Y qué ha Yo, pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que estemos ahí? Bueno, evidentemente hay un atraso no. histórico fuerte, ¿no? Evidentemente, ¿no? Latifundio, malas decisiones, una analfabetización muy amplia a lo largo de la historia. ¿Y ahora cómo la ves? Mira, Parece que hay un cierto optimismo, se respira cierto optimismo, ¿no? Como con ganas alguien tiene que aprovechar esto, desde la historia hasta el potencial.
Yo creo que en los últimos años, digo los últimos años, me refiero a los últimos 30 años o 40 Sí, de la sí. historia de España y de la historia de Andalucía, se ha cometido un estancamiento en base a un clientelismo político brutal. O sea, yo creo que el PER, los PER, es todo un símbolo de una mentalidad política y económica que no tiene sentido en la Europa occidental ni en la España moderna. Eso se puede cambiar de la noche a la mañana. Me cargo el PER. No seamos No. demagogos ni absurdos, pero que hay que tender a una modernización, a una evolución. Hay que tender a una profesionalización, y te lo cuento a ti que estás en Don Bosco, etcétera, etcétera. Por supuesto que sí. Y creo que ese cambio social se ha empezado a producir. ¿Optimista? Vamos a ver, es que solo con el potencial, solo No se con la come. historia, hombre, por favor, no se concibe que la comunidad autónoma oficialmente, luego hay mucho sumergido, con más paro o más atrasada, en teoría fuera Extremadura o Canarias. No se concibe en el mundo, no, es imposible. Por lo tanto, todo el potencial y todas las posibilidades, faltaría más. Vamos a acabar con, como a ti te gusta, con 10 tweets, ¿no? O con 10 palabras. Si yo te voy a preguntar algunos personajes Venga, de la actualidad, ¿vale? Yo te digo, fulanito, tú me dices una frase o un sintagma o una palabra. Si yo te digo, por ejemplo, Ramón Tamames, ¿qué me dices? un personaje para la historia. Punto. Si te digo Irene Montero, Demagogia. Ministra porque la puso ahí su marido. si te digo Pablo Iglesias, Un estalinista engreído, enfermo de sí mismo. si te digo Pedro Sánchez, Un personaje que a mí me engañó. Yo pensé que era un tío formadísimo, que seguramente lo es, con todas las posibilidades, pero que se lo ha creído demasiado. Es un actor. si te digo Núñez Feijóo, Pues un tipo tranquilo, absolutamente gallego, cuyo objetivo en los próximos meses es no equivocarse. si te digo Ciudadanos, Una pena. si te digo Juanma Moreno. Muy parecido a Feijóo, pero en malagueño. Nos decía el otro día García Margallo, en la entrevista que tuvimos con él, bastante interesante, por cierto, que Feijóo era Juanma Moreno 2.0. Puede ser. Puede Ojo ser. No que sé. don José Manuel dijo algo muy interesante, ¿eh? Es mayor Feijóo que Juanma, ¿eh? No sé Sí, quién es pero, 2.0 y quién es el otro, pero bueno. pero ahí andaba el asunto, ¿no? Ya. Si te digo Negreira, Permíteme la expresión, es que soy muy marileño, una puta vergüenza. si te digo Sevilla, ¿Qué ciudad? y yo creo que nos vamos a quedar aquí, porque ¿para qué más, no? Es que creo No sé, que, tú mismo. porque nos podemos llevar hasta mañana diciendo Sí, tantas cosas. Y seguro que si sí. te digo, ¿qué te hueles de cara a las elecciones generales? Bueno, permíteme. Si te digo Santiago Abascal, Santiago Abascal, un tipo con todo el honor de las víctimas del terrorismo, un tipo que con 15, 16 años pudo estar muerto, literalmente, y que está buscando un hueco político. Yo creo que es más moderado y más normal de lo que aparenta. pues yo creo que ahora sí. Creo que hemos hecho un repaso así rápido de la actualidad, ¿eh? Creo que hemos hecho un repaso rápido. Nos podemos llevar hasta mañana, pero no te puedo, vamos, no te quiero robar más tiempo porque lo que quiero es que la gente lea. Mi abuela sí que era feminista de la editorial HarperCollins, que en apenas un mes y poco ya está en el top 10, incluso en algunas librerías en el primer puesto. El otro día vi que, permíteme, que Amazon la tenía en el número uno en pedido. Esto es señal de que el mensaje cala. Por cierto, Ojalá. y ya con esto concluimos. A mí en el aula hablar de feminismo a veces me causa un problema. Es curioso, cuando no debería ser así, porque la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres debería hablarse con toda naturalidad. ¿Por qué está tan polarizada la juventud de hoy en día, Ángela? ¿Qué se ha debido? ¿A ese discurso, a esas imposiciones? Hay veces que cuesta en las aulas hablar de Sí. estos temas cuando hay que hablar. Ojo, hay que hablar de la lucha de las mujeres por la igualdad real, también de estas mujeres, por supuesto, de las que tú remarcas en el libro. Pero, ¿qué ha pasado para que a veces hasta digas, veremos a ver el tema de hoy, cómo lo enfoco? Para No sé. evitar, Yo creo que han pasado dos cosas. Una, hay cuestiones que tenemos sobre el feminismo que tenemos que plantearlas los hombres, no solo las mujeres. Tenemos que plantearlas los hombres. A mí, quien más me enseñó la dignidad y el respeto a la mujer fue mi madre, seguramente, y mi abuela. Por lo tanto,
tenemos que decirlas nosotros para que sean sinceras, porque se entiende que si lo dicen ellas va de suyo. Y dos, todo es cuestión de educación. Es terrible cuando uno rasca en los estudios de la FAD Juventud, por ejemplo, los porcentajes de machismo en los chavales de 12, 15, 16 años. Es brutal. O sea, son más machistas que nuestros abuelos en muchos aspectos. ¿Y por Y por qué? supuesto, mucho más que nosotros. Pues porque como sociedad lo estamos haciendo fatal. Porque las redes son un disparate, porque el acceso al porno es una salvajada, porque estamos trivializando el sexo y los valores, que no suene carca, sino todo lo contrario, y eso es una cuestión de educación. ¿Qué te voy a contar un maestro, no? Los periodistas, los maestros, todos tenemos mucho que ver en esto y sinceramente creo que en algunos aspectos vamos para atrás, Bueno, Ezequiel. y las familias, ojo, Hombre, por supuesto, faltaría más. que ahí es importante. Bueno, pues, don Ángel, muchísimas gracias Ya. por estar aquí con nosotros este ratito. Gracias. Y recuerden, mi abuela sí que era feminista, HarperCollins en cualquier librería, internet, física. Léanlo, pero tocándolo, oliéndolo y sobre todo sintiéndolo. Ángel, Y muchas con, gracias. y con unos clines que saltan las Bueno, lágrimas también. con clínico y con chaquetón para los vellitos de punta, ¿eh? Es Es cierto. De verdad. verdad, muy, muy, muy buen libro. Muchas gracias, Strong. A ti, Ezequiel, cuídate y gracias por la entrevista. A ti.